Muy buenas tardes, señores, muy buenas noches en algunos países y muy buenos días quizás en otros. Estamos aquí en Instituto Givo, como cada viernes, como cada sábado. El día de hoy, siguiendo las partes del seminario con el que estamos presente, que es la dogmática jurídica penal en el derecho mexicano, pero en general es Latinoamérica también. Tenemos el honor y la presencia de estar con el doctor Iván Meini. Iván, muchísimo gusto nuevamente que estés aquí en nuestro país. Bienvenido a México. El doctor Miguel Ángel Aguilar López, que como sabemos nos ha apoyado muchísimo, contribuye de manera muy armónica en la parte dogmática y jurídica de este derecho penal. ¿Quién más que una persona con tanta experiencia? Y pues bueno, en este día tenemos el honor de estar con el doctor Iván. Iván es un profesor que es un poquito, como les he comentado en las breves cápsulas, que se metan un poquito a su currículum. Se apellida Meini, M-E-I-N-I. Para que Iván nos exponga un poquito de esto, agregan en su currículum, él ha estudiado mucho tiempo en Alemania, es doctorado por la universidad en España, ha tenido muchos cursos y participaciones en otros países, es de origen peruano, ahorita reside en Perú y es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú. Jefe de departamento académico realmente es el... Y todavía jefe del departamento académico de toda la vida y de profesión y doctor en Derecho en varios países. Hoy estamos viendo una clase muy interesante que queremos que nos traduzcas, porque fíjate, el título es Teoría del sujeto responsable y la teoría del delito, base de un derecho penal liberal y democrático. ¿Qué es todo esto, doctor? Bueno, primero buenas noches, gracias por la invitación al Instituto Givo, a ti Ernest, al doctor Aguilar por el contacto y la amabilidad de invitarme y estar aquí, un placer. ¿Qué significa todo esto? Pues, a ver, yo tengo la impresión de que se suele hablar, sobre todo en la actualidad y desde hace ya algunos años en derecho penal, del derecho penal democrático, el derecho penal propio de un Estado de Derecho. Digamos, eso es un lugar común, eso se suele decir con mucha frecuencia. Lo que no me queda claro es cuáles son las implicancias de afirmar eso. Es decir, suena bien, suena garantista, suena riguroso, pero un derecho penal de un Estado de Derecho, un derecho penal de una sociedad democrática y liberal, tiene que tener ciertas características muy propias que le den una personalidad y que lo distingan del derecho penal de una sociedad teocrática, fundamentalista, de un Estado comunista, de un Estado de facto. Es decir, tiene que tener ciertos matices. Lo que yo estoy intentando conversar con los estudiantes en estas conferencias tiene que ver con eso, es decir, cuál es el impacto que ha de tener en la teoría del delito, en la atribución de responsabilidad penal, el entender que somos parte de una sociedad de seres que nos reconocemos recíprocamente como iguales y que apostamos decididamente por fomentar la libertad para desarrollar libremente nuestra personalidad. Bajo esa regla, la regla general es libertad, la excepción, la censura, el castigo, la prohibición, y siempre orientado al fomento de la libertad como regla fundamental. Y por tanto el único límite a esa libertad es cuando el derecho de un tercero se ve conculcado. Yo creo que ahí el derecho penal entra a tallar, ¿no? Se trata de distribuir libertades, ¿no?, entre seres que nos reconocemos recíprocamente como iguales. Creo que eso es algo que solo el derecho penal democrático en una sociedad democrática igualitaria y liberal puede entender. Y cómo eso se plasma, cómo eso impacta en la teoría del delito es, digamos, también todo un desarrollo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que una de las cosas, o uno de los aspectos en los cuales puede impactar es la llamada imputabilidad o capacidad penal, es de lo que estábamos conversando ahora con los participantes. Creo yo no debería ser un elemento de la culpabilidad, ni la culpabilidad un tercer elemento del delito, sino que la imputabilidad como capacidad penal debería ser vista como un presupuesto del delito, como lo es en el proceso, en la ejecución de la pena, en otras ramas del derecho. Entonces creo que hay aspectos que vale la pena repensar de la teoría del delito, de la teoría del sujeto responsable, asumiendo el paradigma de una sociedad democrática y liberal que se organiza como Estado de Derecho. Yo quisiera
hacerte un cuestionamiento para escuchar tu opinión. He podido leer tu currículum, que es sorprendente, impresionante, sobre todo porque pienso que a través de la investigación jurídica en la que te has desarrollado en los últimos años, has aprendido precisamente este método científico de la dogmática como posibilidad, te escucho, de resolver verdaderamente problemas jurídicos sociales y ser el cimiento o la estructura de un Estado democrático de derecho. México ha incursionado hace poco más de un año a nivel nacional de un Código Nacional de Procedimientos Penales el que sustenta el sistema acusatorio y que no es otra circunstancia sino lo que acontece en toda Latinoamérica, incluso Sudamérica. Ya tenemos un solo Código Nacional Procesal. Sin embargo, tenemos diversidades de códigos sustantivos. Cada estado de la República, 31 estados, una Ciudad de México, un código militar, son distintas, son diferentes. Y mi opinión es de un solo código sustantivo, un solo código penal, pero ha habido aspiraciones durante décadas de que pudiera haber un código penal latinoamericano. Creo que el contexto o la propia naturaleza nos podría llevar a una circunstancia en donde el contexto cultural, el derecho es una manifestación cultural. Podría llevarnos en un contexto no muy lejano. ¿Qué opinión tendrías, Iván, a este cuestionamiento? A ver, yo sí creo que, no, es más, no debería ser tan complicado. A lo mejor en términos logísticos sí, pero en términos de entendimiento académico o ideológico no debería ser complicado tener un código penal latinoamericano. En definitiva, los códigos penales de nuestros países son muy similares. Sí. O sea, la parte general es muy similar. A lo mejor las diferencias están en cómo se determina la pena, tal, pero los criterios para atribuir responsabilidad penal, el dolo, la culpa, acción, omisión, causa de justificación, son básicamente los mismos. Los delitos suelen ser los mismos: vida, cuerpo, salud, patrimonio, seguridad, digamos. No debería ser complicado, y sí creo que es un buen expediente pendiente, es decir, es algo que se debería hacer, ¿no? Porque en definitiva los problemas sociales, los problemas jurídico-penales son los mismos, los que hay en México, los que hay en el Perú, los que hay en Argentina. A lo mejor hay ciertas particularidades, ¿no? Pero digamos, eso tampoco hace que sea una realidad distinta. Nosotros estamos acostumbrados además a importar leyes de Europa, como si la realidad europea fuese la latinoamericana, ¿no? No es así, ¿no? Sí que estaría bien pensar en leyes que puedan fluir de la realidad latinoamericana, que puedan ser una respuesta de la propia academia latinoamericana, ¿no? Del diálogo entre las distintas academias latinoamericanas, y tener códigos modelos, ¿no? Que puedan ir inspirando luego los códigos de cada país, ¿no? Digamos, eso en algún momento existió, un código penal iberoamericano modelo que se dejó de lado hace muchos años, pero sí que sería interesante, ¿no? Esa experiencia, claro, tendría impacto. Es muy interesante este tema. Lo dejamos al criterio de ustedes, el auditor, el exponente. Ya nos dijo que básicamente es lo esencial. Nos marca un punto trascendental en el derecho: el hacer Latinoamérica, el hacer un código, el adoptarlo o el tratar un código nacional generalizado para todo México, para la TAM. En esta ocasión les invito a que dialoguen, a que nos den su opinión, por favor, en sus redes sociales, y que nos digan qué opinan, porque esto que estamos hablando es un método internacional, social, desde un contexto académico. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable.